Es un gusto saludarle al licenciado Raúl Betancourt y compañeros del curso de Taller de Expresión Profesional. Mi nombre es Lucía Álvarez y junto con mis compañeros Cristian Fuentes y Sonia Mérida vamos a estar hablando sobre el tema de organización y estructuración del mensaje. Quiero iniciar diciendo que hay dos momentos que son los más importantes durante el desarrollo de un discurso. Estos son la introducción y la conclusión. ¿Por qué son tan importantes? Al iniciar un discurso, las personas empiezan a desarrollar una idea, sea positiva o negativa, que se mantiene a lo largo del discurso. Y al llegar a la conclusión, estas ideas pueden verse afectadas debido a la fuerza y al impacto con el que el orador termine de dar su mensaje. Puede ser que al principio haya sido una respuesta muy positiva la que obtengamos del público, pero al llegar a la conclusión esta tenga un impacto negativo y borra automáticamente lo que ya habíamos logrado. Tanto la conclusión como la introducción sirven para otorgar la credibilidad al tema y al orador, o bien para disminuirla o eliminarla. Por eso es muy importante que cuidemos el mensaje que estamos dando a través de ellos. A continuación voy a explicar y a nombrar los tipos de introducción que podemos utilizar. El reto del orador con la introducción es, primero, captar la atención del público. Segundo, justificar el tema y tercero, dar credibilidad a él mismo como orador y al tema. El público generalmente necesita estímulos que lo hagan querer mantener la atención a un mensaje o solamente familiarizarse con el mensaje y con el orador. Para lograr este objetivo se señalan 9 tipos de introducción que podemos usar y voy a explicarlas a continuación. El primer tipo de introducción es de referencia al tema o el problema. En esta introducción nosotros hacemos una pequeña referencia a las ideas principales del tema que vamos a tratar. El segundo tipo de introducción es referencia a la ocasión o al evento. En esta introducción nosotros hacemos una referencia al momento que se está viviendo a la hora de la exposición del tema. El tercer tipo de introducción es de referencia personal. En esta introducción el orador cuenta algo respecto a su vida, profesión, trabajo o estudios para aumentar la credibilidad ante el público. El cuarto tipo de introducción es la pregunta retórica. En este tipo de introducción el orador lanza preguntas hacia el público que no tienen el objetivo de ser contestadas, pero sí el objetivo de hacer reflexionar a las personas que la escuchan. El quinto tipo de introducción es con citas o testimonios. En esta introducción nosotros mencionamos a una persona que sea muy famosa para los escuchas o mencionamos una frase de algún personaje o de algún libro. El otro tipo de introducción es contar el hecho o la opinión. En este mensaje contamos un hecho que sea importante o de relevancia para los escuchas o la opinión de algún otro profesional en el tema. El siguiente tipo de introducción son las anécdotas reales, hipotéticas o humorísticas. En esta introducción nosotros contamos una historia, sea personal o inventada, para familiarizar el tema con nuestra vida personal y así aumentar nuestra credibilidad en base a experiencias. Luego está el tipo de introducción de ilustración. En esta se narra con detalle alguna historia que está relacionada con el tema que se está tratando. Y por último está la combinación de métodos. En esta introducción nosotros combinamos, no hay una cantidad necesaria, pero cualquier tipo de introducción que nosotros querramos. Puede ser la pregunta retórica con la de anécdotas y así podemos hacer una extensa combinación. A continuación voy a leer un ejemplo sobre el último tipo de introducción, que es la más completa. ¿Cómo están, amigos? ¿Se han puesto a pensar en la cantidad de aves que nos rodean? ¿Conocen la variedad de pájaros que cada mañana cantan alrededor de nuestra casa? Seguramente no. Pues en esta ocasión en que estamos conmemorando los 10 años del grupo Flora y Fauna, quiero hablarles un poco sobre las aves de México. Precisamente ayer, cuando me dirigí a casa, una señora me detuvo preguntándome si era yo el que salía en el programa Cuidemos nuestro entorno. Y cuando le contesté que sí, me hizo una pregunta. ¿Me puede decir cuántos tipos de aves tenemos en nuestro país?
y fue así como nació en mí la idea de investigar de este hermoso tema. Es necesario asegurarnos que cuando escribimos una introducción cumplamos con los 3 requisitos que mencionamos anteriormente. Primero, captar la atención del público. Segundo, justificar nuestro tema. Y tercero, dar credibilidad. Por último, las recomendaciones que se puede dar para tener una elaboración de una introducción correcta es dedicarle el tiempo suficiente a la preparación y presentación de la introducción. Iniciar con confianza y seguridad. Ofrecer solo información relevante y tratar de mantener siempre la atención del público. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Sonia Medida y les voy a comentar sobre la conclusión. La misión principal de la parte final es fijar la atención del auditorio en el tema central y el propósito específico de la conclusión es conversar. Otra de las funciones de la conclusión es colocar el auditorio en un estado de ánimo determinado. Una buena conclusión es la que produce la impresión que el mensaje ha terminado completamente. Tipos de discurso. El discurso informativo. El discurso informativo también se llama o se le conoce como discurso referencial. Es el que transmite información precisa y concreta. El propósito de este discurso o este tipo de discurso es informar a las personas para que se enteren o sepan de lo que estamos hablando o de lo que se quiere dar a conocer. Tipo de discurso persuasivo es el que se utiliza para convencer o persuadir a un tipo de persona o un grupo de personas para que cambie su punto de vista. Este tipo de discursos incluye hechos para respaldar una opinión, debe incluir referencias. Propósito general, se trata de persuadir y motivar a la acción. Propósito específico, se trata de lograr lo que quiero del público. El orador tiene que emplear un discurso para motivar al público y lograr que accione. Les leeré un ejemplo sobre el discurso conjunto de todos. Pues así es como hemos llegado a descubrir las maravillas que he guardado en este hermoso Museo del Arte Colonial Española. Espero que el conocimiento que hayan adquirido, las imágenes que hayan grabado en su mente hayan sido de su agrado. Habiendo seleccionado la conclusión adecuada para el mensaje, las etapas se complementarán. Las siguientes etapas son la selección del tema, los propósitos, la idea central, las introducciones, el cuerpo del mensaje y la conclusión. Estructura y organización de ideas. Primero, en un discurso público es importante limitar la cantidad de puntos que se va a tratar o a enunciar, de modo de facilitar la audiencia la tarea de escuchar y comprender plenamente cada una de ellas. Segundo, un discurso público y eficaz repite sus puntos principales durante el desarrollo del tema, lo que facilite que la audiencia que los identifique y los siga. Tercero, un buen discurso público utiliza cuidadosamente las transiciones entre sus puntos principales para unir las distintas partes de lo conformado anteriormente. Buen día, mucho gusto, mi nombre es Cristian Fuentes y yo voy a hablar sobre el tema de la presentación. La presentación es un punto muy importante dentro de un discurso o dentro de un mensaje, ya que la presentación es nuestra carta de antemano en la cual las personas nos pueden conocer. Al momento de alguna exposición, algún discurso o alguna otra herramienta que nosotros queramos utilizar, la presentación es indispensable, ya que por medio de esta podemos atraer a las personas por medio de textos o por medio de algún dicho de alguna persona importante en la cual nosotros podamos resaltar y así atraer a las personas, a nuestro público, para que ellos se sientan
satisfechos e inclusive pueda hacer al expositor una persona eficiente en este tema. Para poder tener una buena presentación se necesitan de apoyos no solamente verbales sino también visuales. Dentro de los apoyos visuales tenemos muchas categorías, pero estas ¿para qué nos sirven? Nos sirven para atraer al público, también nos sirve para comprimir cierta información que quizás pueda ser un poco extensa, pero que por medio de estas podamos hacer que se compriman y así de esta manera podamos hacer que nuestra exposición pueda ser menos o nuestro mensaje y las personas puedan entender de una mejor manera lo que nosotros querramos compartir hacia ellas. Parte de los apoyos visuales que tenemos están, por ejemplo, las presentaciones. Las presentaciones pueden ser por medio de PowerPoint, también tenemos presentaciones por medio de la computadora, también tenemos las presentaciones, las que son normales. Entonces los filmes también podrían ser una presentación y videos, son una de las formas, esta sería la categoría de las presentaciones en las cuales nosotros podríamos utilizar. Estas son muy importantes porque creo que todos en algún momento de nuestra vida utilizamos las presentaciones de PowerPoint, no solamente estas, sino también podemos utilizar alguna otra tipo de herramienta que nosotros tengamos. También tenemos los apoyos visuales, como lo podrían ser imágenes o dibujos. Estos podríamos utilizar otra categoría. En esta categoría podrían entrar lo que son retratos, pinturas, gráficas de barras, de líneas, gráficas de pastel, collage. Son tantas las opciones que tenemos para utilizar esta herramienta. También tenemos otra categoría, que esta sería la tercera, en la cual sería escrito. En esta podemos utilizar textos, volantes, informes, algún formulario para que las personas puedan llenar. Este es muy indispensable cuando necesitamos realizar alguna encuesta o necesitamos saber más acerca de nuestro público. Y la última categoría, que sería los que son tridimensionales, como por ejemplo modelos, también podrían ser maquetas. Estas creo que son una de las más bonitas, ya que podemos apreciar de una forma abstracta lo que nuestro expositor o lo que nosotros deseemos dar a conocer, ya que las personas no solamente puedan verlo, sino también de alguna manera podrían tocarlo. Algunas cosas que tenemos de tomar en cuenta para poder utilizar estas herramientas es que no siempre van a ser las adecuadas, ya que un buen expositor va a utilizar estas herramientas a favor, pero también así hay personas que lo utilizan y no saben cómo hacerlo. Como por ejemplo, para poder utilizar estas herramientas se debe tener conocimiento, nunca se debe de, por ejemplo, utilizar demasiadas imágenes en alguna presentación, ya que esta solamente llenaría de muchas imágenes a la persona y la persona ya no podría retener ninguna, perdón. Entonces es indispensable que el expositor eficiente deba de conocer cada una de estas partes, ya que debemos de ser profesionales a la hora de exponer y no utilizar mal estas herramientas que tenemos a nuestra disposición. Otra de las cosas, como por ejemplo que eran los formularios o los escritos, se debe tener en cuenta que a la hora de hacer esto perderíamos tiempo a la hora de pasarlo, podríamos tener alguna dificultad, también tendríamos que recopilar toda esa información nuevamente y eso dentro del proceso de la exposición o del mensaje. Es por eso que es muy importante que nosotros debamos de estudiar bien y debamos de escoger bien o sepamos ser unos buenos emisores de lo que son los mensajes, así poder llegar a los receptores de una forma directa y concisa. ¿En qué momento o cómo debemos de utilizar estas herramientas? Creo que esto ya depende de cada expositor o de cada receptor, de cada emisor, cómo va a hacer o qué herramienta va a utilizar. Creo que cada una de las exposiciones que nosotros realizamos debemos de utilizar la más adecuada. Como por ejemplo, si fuera alguna exposición o algún mensaje sobre alimentos, sería perfecto que nosotros tuviéramos de forma abstracta
los apoyos visuales, como podría ser la comida, ¿verdad? Entonces creo que esta sería una de las mejores maneras. Entonces creo que es muy importante que nosotros sepamos utilizar las herramientas visuales, los apoyos en este caso, para una buena presentación dentro de un mensaje.